En el siguiente video quiero dejar en claro por qué PPK no puede seguir en la presidencia, número uno. Número dos, por qué esta no es una decisión trivial, fácil ni placentera, sino una muy grave. Y número tres, por qué Vizcarra tiene la obligación de hablarle al país y de deslindar del fujimorismo de Keiko y de Kenji que han coayudado a la crisis política actual. Y tiene la obligación de plantear además la agenda de las reformas de los próximos 3 años. PPK no puede seguir en la presidencia porque su incapacidad estos 2 años para gobernar nos ha llevado a la actual crisis en la que el país está entrampado. Porque las razones por las que no ha sido capaz de gobernar persisten. Lo cual quiere decir que si se queda los próximos 3 años serán años solo de crisis. ¿Cuáles son las razones por las que no ha sido capaz de gobernar Kuczynski? Su carácter débil frente al enemigo fujimorista, su incapacidad de separarse de él y de combatirlo con la fuerza que su presidencia y las herramientas constitucionales le dan. PPK ha sido incapaz de gobernar porque solo ha procurado someterse al enemigo fujimorista y para ello eligió mentir una y otra vez a sus gobernados. Mintió con el indulto, mintió sobre su relación con Odebrecht y no son mentiras ligeras ni aisladas, son mentiras reiteradas y de consecuencias graves, como estamos viendo. La mentira de que el indulto era político cuando todos sabemos que era un canje por su permanencia en el gobierno acorralado por Odebrecht y el keikismo. Una mentira de ese calibre es un delito moral de un presidente que se atreve a intercambiar su impunidad canjeándola por una condena a Fujimori que representa el triunfo de la justicia sobre la corrupción presidencial, que representa el triunfo de la justicia sobre el abuso del poder. Y Kuczynski deshizo en un día, en un canje corrupto y mentiroso, ese triunfo de la justicia sobre el que se basa en gran parte la esperanza y el orden y posibilidad de un país. En este caso del indulto, como en el de su relación con Odebrecht, el presidente sigue utilizando su cargo público de presidente para blindarse de las serias acusaciones del dinero recibido por Odebrecht o de Odebrecht. PPK mintió cuando dijo que el indulto era por la reconciliación. Está probado que no ha sido así. Solo ha polarizado más al país y en última instancia está probado que el indulto fue para salvar su presidencia por sus nexos con Odebrecht. El fujimorismo de Keiko, por supuesto, aprovechó para intentar arrebatar su presidencia, pero el hecho, la mentira y las razones para las mentiras son de responsabilidad de Kuczynski. PPK mintió cuando dijo que el indulto era médico. Está probado que no fue así. Fujimori no está terminal y el gobierno ha mentido en varias partes del proceso de ese indulto y rito. Entonces, sabemos que la investigación por Odebrecht tardará años. Sabemos que PPK seguirá mintiendo y negando lo que ya nos es a todos evidente. ¿Cómo puede esperarse entonces que los próximos 3 años de gobierno de PPK no sean peores a los que ya hemos visto? Su debilidad e incapacidad, no solamente para gobernar, sino hasta ahora para poder separar lo público de lo privado, nos ha hecho retroceder en educación, en justicia, en fiscalización, en equilibrio de poderes, en amenazas al Tribunal Constitucional, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Fiscalía y a otras instituciones vitales del Estado, y estamos incluso al borde de empezar un retroceso económico. ¿Alguien puede creer que estos 3 años con PPK serán distintos o mejores? ¿Que teniendo Odebrecht encima podrá hacer algo mejor que lo pésimo que ya ha hecho y que nos ha llevado a esta crisis? Número 2. No es un planteamiento ligero decir que se vaya y que lo vaquen, es un tema de gravedad. Pero la apuesta es si queremos seguir de crisis en crisis, si podemos seguir de crisis en crisis con un keikismo que ya es explícito en su guerra a PPK y un PPK que jamás ha mostrado estrategia eficaz para contenerlo. La incapacidad moral está justificada a razón de sus reiteradas mentiras que han menoscabado la confianza mínima en la palabra de un presidente. ¿Qué creer nunca más de él? ¿Cómo gobernar o dejarse gobernar con esa discapacidad? Es grave. Y que la figura exista, la figura de la vacancia por incapacidad moral, no debe llevarnos a creer que será usada en adelante de forma ligera.
PPK sería el cuarto presidente en 195 años de república al que se le aplica la figura de incapacidad moral permanente. Número 3. Vizcarra tiene la obligación de hablarle al país y de deslindar del fujimorismo de Keiko y de Kenji, que han llevado a la crisis política actual que PPK nunca fue capaz de manejar. Y Vizcarra tiene la obligación de plantear la agenda de reformas de los próximos 3 años, que incluyan, entre otras cosas, la fiscalización de los aportes de campaña de los partidos durante la campaña y montos topes y rastreables. Recomponer las reglas de asignación de curules que ha llevado al monstruo que tenemos hoy en el Congreso. La reversión de los proyectos de ley inconstitucionales que viene aprobando el Congreso abusivo. El reencauce de la política pública educativa que se puso en marcha desde Saavedra. La reversión de los proyectos aprobados por el Congreso aprofujimorista para beneficiar a las grandes empresas e industrias en perjuicio de los peruanos, en medicina, en nutrición y etiquetado, en transporte aéreo y etcétera. Y si es más atrevido aún y más patriota aún, hasta la confección de una nueva constitución que realmente nos represente a todos los peruanos. Hermanos, cualquiera de los escenarios que se nos presentan hoy como país son de alto riesgo y peligro. Si se queda PPK, estamos condenados a la crisis permanente y al desastre en términos de ruido político y en términos económicos por consecuencia. Si toma el poder el fujimorismo, estaremos condenados al abuso perpetuo, al recorte de nuestras libertades y derechos y a una crisis moral sin fin. Si toma el poder Vizcarra, tampoco tenemos ninguna seguridad. Sabemos poco de él. Pero queda claro que de los otros sabemos suficiente como para ver qué futuro nos espera con ellos. Por eso, debemos presionar a Vizcarra para que desde ya rinda cuentas al país, que si él se queda en el cargo no es un regalo, es un trabajo del cual tendrá que rendirnos cuentas a nosotros, los gobernados, y una enorme responsabilidad histórica. Si Vizcarra no incorpora en su escenario actual al pueblo peruano y le habla, será una muestra de su desprecio hacia lo más importante. Si Vizcarra no deslinda de Keiko y Kenji, terminará exactamente o peor que PPK. Que no se crea que Keiko lo adula por hacer las paces. Y que recuerde Vizcarra que todo lo que está pasando ahora le fue advertido con tiempo a Kuczynski, quien eligió no escuchar, así como le está siendo advertido a él, a Vizcarra, ahora.